Hola, bendiciones, muy buenas noches para todo Carisma Joven, bendiciones para todos aquellos que nos están viendo ahí detrás de esta pantalla. Sabemos que Dios es un Dios maravillosamente bueno y hay algo característico de Él y es su providencia. Cuando hablamos de la providencia de Dios, quiere decir que Él ya hizo un plan para nosotros. Solo es que nosotros le aceptemos. Él cuida de nosotros, nos ha creado, pero no solamente nos ha creado, sino que quiere ser parte de nuestras vidas cada día. Y también desea que seamos parte de Él, de sus planes, en todo momento. ¿Qué tal si hoy esa es tu oración? Que tú puedas decirle a Dios: Señor, yo quiero conocer cuál es tu plan, cuál es tu historia
para mi vida, cuál es la forma en que tú quieres que yo viva. Por eso adoramos a Dios, porque sus pensamientos son más altos, porque su cuidado es indispensable, porque su fidelidad es única, inigualable y nunca se acaba. Por eso lo adoramos, por eso lo exaltamos, porque Él permanece siempre fiel a sus promesas. Por un momento, recuerda cada instante en el que Él se ha manifestado a tu vida. Cada instante en el que Él te ha buscado, te ha hablado, te ha guardado, ha estado allí contigo, enseñándote, te ha instruido. ¿Qué tal si tú recuerdas cada momento y le das gracias por su providencia, por su cuidado, por su fidelidad, y aceptas ese plan que Él tiene? Su palabra dice que los planes de Él hacia nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin y una esperanza. Señor, gracias te damos por tu providencia, gracias te damos por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque cada parte de nuestra vida, cada parte de nuestra historia la tienes escrita en tu libro. Como dice el Salmo 139, tú nos hiciste, somos obras maravillosas, y cada uno de nuestros días estaban escritos en tu libro sin existir ninguno de ellos. Nosotros queremos conocer cada día que tienes planeado. Queremos vivir en tu presencia, queremos vivir en tu voluntad, queremos vivir en obediencia. Por eso hoy estamos juntos adorándote, glorificándote, exaltándote, Señor, por tu misericordia. Gracias, Jesús. Del lodo
Señor, delante de ti. Nos rendimos delante de tu presencia, Jesús. Abre tu corazón y exprésale, adórale, dale las gracias, porque Él cuida de nosotros, cuida de nosotros. Mi orgullo
pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte, por lo cual también exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y en este momento siente el corazón de Jesús. Siente el corazón de Jesús. ¿Qué te está diciendo el corazón de Jesús? ¿Qué te está diciendo su corazón? Yo puedo sentir el deseo impresionante de que tú lo conozcas. Y también puedo sentir cuando Él toca la puerta de tu corazón y muchas veces tú se la has cerrado. ¿Qué te dice el corazón de Jesús? Yo puedo sentir como Él te ha llamado y te ha llamado y te ha llamado y te ha llamado, y tú le has cerrado la puerta porque amas otras cosas. Pero hoy es el momento para que tú le digas: tú eres el más bello entre millares. Tú eres el más bello
entre millares. Tú eres el más bello que cualquier otra cosa que yo pueda desear. Y hay una única forma en la que nosotros podemos demostrarle al Padre que lo amamos. Hay una única forma en la que nosotros podemos demostrarle a Jesús que lo amamos, y es cuando le obedecemos. No hay otro lenguaje. Tú puedes decirle muchas veces: Señor, te amo, Señor, eres lo máximo, Señor, te quiero seguir. Pero la palabra dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedéceme, obedéceme, obedéceme. Y el Espíritu Santo a alguien le está hablando hoy. A alguien el Espíritu Santo le está diciendo: yo te he estado buscando, te he estado buscando, te he estado hablando, he estado tocando a la puerta de tu corazón. Solo quiero que te rindas, solo quiero que te rindas y contestaré tus preguntas. Solo quiero que te rindas y contestaré tus inquietudes. Solo quiero que te rindas y llenaré completamente tu vida. Ríndete hoy al Espíritu de Dios. ¿Qué te dice el corazón de Jesús? Pasado hablaste de muchas formas, tu ley quedó grabada en sus memorias, tus profetas anunciaron al Cordero, y aunque no lo recibieron, aún así creyeron. Estableció un pacto nuevo, su gloria reveló en aquel verbo. Y en tu Hijo, y en tu Hijo mostraste amor eterno, y en tu Hijo si los ángeles se postran y no han sido redimidos, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no voy a postrarme yo?
¿Cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no voy a mostrarme, Dios? Si los ángeles, sin ser ellos tus hijos, si los ángeles se postran y no han sido redimidos, ¿cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no voy a mostrarme, si los ángeles te adoran sin ser ellos tus hijos? Si los ángeles se postran y no han sido redimidos, ¿cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no voy a postrarme, Dios? ¿Cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no voy a postrarme, Dios? Gracias, Señor. Aquí estamos como tus hijos. Como tus hijos te recibimos, te aceptamos y te seguimos, Jesús. Gracias, Señor. Síganos en nuestras redes sociales: Instagram, @carismajoven, YouTube, MCM Presencia de Reino, Facebook, Carisma Joven. Y recuerda, dale like. El resultado de la anarquía es caos y violencia. El resultado de la tiranía es esclavitud. El resultado del gobierno de Dios es verdadera libertad. Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más a Carisma Joven. Un tiempo especial para aprender lo que Dios quiere que aprendamos, lo que Dios quiere sembrar en nuestro corazón, lo que Dios quiere obrar en nuestra vida y los cambios que Dios quiere traer a cada uno de nosotros. Así que yo quiero invitarte en esta tarde a que hagamos una oración y le pidamos al Espíritu de Dios que nos guíe, que nos ayude en este tiempo a entender y a aprender lo que Él quiere enseñarnos. Así que yo te invito a que le digamos juntos: precioso Espíritu Santo de Dios, hoy necesitamos de ti, necesitamos tu presencia, necesitamos tu verdad, Señor, necesitamos tu luz en nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada día a aprender de ti, Señor, a tener un corazón sensible a tu verdad, a tu palabra, Señor, tener un corazón sensible, Señor, a lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Dios Todopoderoso. Renueva nuestra mente y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad siempre, Señor, a apropiarnos de tus principios, de tus mandamientos, Señor, Padre, para ponerlos por obra en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy, más bien, vamos a ampliar un poco o a continuar con lo que hace 8 días
estuvimos aprendiendo. Así que si no viste hace 8 días, pues puedes ir aquí en Facebook o en YouTube al video anterior y te vas a encontrar con el video de la semana pasada más bien, y vas a encontrar el inicio de este tema que hoy continúa, porque esas 3 formas de gobierno que estuvimos viendo o aprendiendo hace 8 días, vamos a verlas en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice aún la misma historia frente a este tema? La historia del pueblo de Dios nos tiene mucho más bien que decir acerca de este tema. Así que entremos en materia. Vamos a encontrar entonces que, bueno, las 3 formas de gobierno: la anarquía, la tiranía y el gobierno de Dios, ¿no? La anarquía trae caos, la tiranía trae esclavitud y el gobierno de Dios trae libertad. En realidad podríamos decir que podemos concluir allí ese punto. La anarquía trae caos, la tiranía trae esclavitud y el gobierno de Dios trae libertad, verdaderamente libres. Entonces, cuando nosotros nos remontamos al Génesis, a Adán y Eva vivían en el Edén. Dios prepara todo un jardín para que ellos vivan y vivan en completa libertad. Por tal razón los pone allí, y allí Dios era soberano para ellos. Por mucho tiempo Dios fue el soberano para ellos, o sea, quien determinaba quién era lo bueno y lo malo. Y en el jardín había un mandamiento, ¿no? En el jardín solo había un mandamiento externo. Y esto es interesante notar porque empieza la primera familia y solo había un mandamiento externo. Hemos aprendido que a mayor gobierno interno, menor gobierno externo, y viceversa. Mayor gobierno externo es porque hay menor gobierno interno. Así que solamente había una orden externa, que era no tomar o no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso es lo que pasó. Adán y Eva deciden en su voluntad y en su libertad, toman una decisión, pero toman una decisión errada de tomar del árbol o del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El mandamiento, incumplir el único mandamiento que había en el Edén. Y obviamente eso desencadenó un problema, porque ya Dios dejó de ser soberano. ¿Y a quién se volvió soberano? El ser humano, el individuo, la persona. Ya la fuente de lo bueno y de lo malo no era Dios. Ya la fuente de lo bueno y de lo malo era Adán y Eva. Así que lo que yo pienso que esté bien, está bien, y lo que yo pienso que esté mal, pues va a estar mal. Y eso crea sociedades crueles, violentas e injustas, ¿no? Ahora, entonces, como esto sucede, ellos se vuelven la fuente de su propio conocimiento de bien y del mal, o de percepción de bien y de mal. Entonces la sociedad entra en una decadencia y vamos a parar a la generación de Noé. Dice la Biblia, y quiero que me acompañes qué pasó aquí, ¿no? Porque aquí vamos a ver qué pasa cuando el individuo se vuelve o nos dejamos gobernar por nosotros mismos, si lo queremos llamar así. Cuando el individuo se vuelve soberano, ¿no? En otras palabras, cuando hay anarquía, cuando yo decido qué es bueno y qué es malo. ¿Qué pasó en la historia bíblica? Bueno, esto pasó. Acompáñame a Génesis capítulo 6, del versículo 11 al verso 13. Te lo voy a leer en la versión amplificada. Dice, Génesis 6, del 11 al 13. La población de la tierra era corrupta, absolutamente depravada, espiritual y moralmente, pútrida a los ojos de Dios. Y la tierra estaba llena de violencia, profanación, infracción, ultraje, asalto y codicia de poder. Dios miró la tierra y vio cuán degradada y degenerada era, porque toda la humanidad había corrompido su camino en la tierra y perdido su verdadera dirección. Dios le dijo a Noé, tengo la intención de acabar con todo lo que vive, porque a través de los hombres la tierra está llena, y miren la palabra que vuelve y se repite, de violencia. Y aquí yo estoy a punto de destruirlos juntos con la tierra. ¿Qué había pasado?
La tierra se había llenado de violencia, se había perdido el valor por la vida, se había perdido la libertad en realidad y se había perdido obviamente la propiedad. La tierra, todo mundo hacía lo que bien le parecía de acuerdo a su percepción de lo bueno y de lo malo. Y devolvámonos, allí en Génesis capítulo 6, en el verso 5, está definida, si lo queremos llamar en la Biblia, lo que puede ser la anarquía. Y dice, Génesis 6:5, el Señor vio que la iniquidad, depravación del hombre era grande en la tierra y que toda imaginación e intención de los pensamientos de su corazón era continuamente de maldad. El corazón se empezó a depravar hasta que toda la tierra se corrompió. El corazón de todos los hombres se fue llenando de maldad. Entre Génesis capítulo 3, que salen del Edén a causa de desobedecer a Dios, solo pasaron 3 capítulos y toda la humanidad que existía en ese momento ya estaba llena de maldad. Ya su corazón, yo me imagino, y ahorita te voy a mostrar algo, que empezaron a ceder, cada vez fueron más malos, hasta que la maldad fue tanta que Dios dijo, wow, el corazón de todos los seres humanos solo piensa en el mal. O sea, solo imagínate una sociedad sin ninguna norma moral. Ninguna, no hay nada que te dijera, mira, esto es bueno, esto es malo, nada. Cada quien hacía lo que quería, por lo que le dictaba el corazón. Así que, ¿qué hacían cuando se enojaban? Dice que la generación se había vuelto violenta. ¿Qué hacían cuando miraban tal vez un hombre o una mujer que le parecía atractiva y empezaba a desearla en su corazón? ¿Qué crees que pasaba si no había ninguna norma? O sea, la humanidad se volvió un caos, la anarquía empezó a reinar. Y aunque por la historia podríamos pensar que la tiranía es la forma más violenta de gobierno, pero en realidad es la anarquía. La anarquía hizo que el mundo se volviera un caos, hasta que a tal punto que Dios, por amor, toma una decisión de volver a empezar, porque el mundo estaba totalmente lleno de ese caos, de una anarquía total, donde cada quien hacía lo que le parecía bueno, ¿no? Aunque fuese malo, porque el individuo se volvió la fuente de lo bueno y de lo malo. Así que yo no le veo nada de malo, yo lo disfruto, para mí es placentero, entonces voy a hacerlo. Ahora, mira, por eso la anarquía se vuelve en realidad la forma más violenta. Se pierde el valor por la vida, se pierde la libertad en realidad, porque la gente se vuelve esclava de sus pasiones, de sus deseos, de su carne, lo diría la Biblia, o lo dice la Biblia, ¿no? Y se pierde obviamente la propiedad, porque si a mí me gustó algo que no es mío y no hay regla, ¿qué puedo hacer? Pues ir y tomarlo y robarlo y llevármelo, ¿no? En 1974, una artista llamada Marina Abramovic hizo un experimento social. Esto pasó en Italia. Y esta mujer, en el lugar de exhibición, ella se pone sobre un pedestal y dice que va a estar inmóvil durante un tiempo, ¿no? Él ya pone un horario allí en el tiempo, que va a ser el tiempo en que ella va a estar inmóvil. Y coloca una mesa en la cual coloca alrededor de 70 objetos y coloca esta leyenda. Dice, estas son las instrucciones. Hay 72 objetos en la mesa y pueden usarlos en mí según deseen. Premisa, yo soy el objeto. Durante este periodo asumo toda la responsabilidad. Duración 6 horas. De las 20 horas PM a las 2 AM. La gente asistió al lugar y cuentan quienes estuvieron y ella misma que la gente empezó a acercarse y al principio usaban las cosas más suaves, plumas, telas, para tocarla, hasta que ya con el pasar de las horas las personas empezaron a atreverse a más. Dentro de lo que había en esos objetos, como habían plumas, telas muy suaves, también había una rosa con espinas, también había una cuchilla y también, de hecho, había un revólver cargado. Las personas empezaron a ser más agresivas con ella, a tal punto que le quitaron la ropa, la cortaron con la cuchilla, le pusieron el revólver en el cuello apuntándole, y como ella no se inmutaba,
Entonces empezaron a querer ir a más, la quitaron de allí, le cambiaron de posición, le pusieron cadenas. Al final, la gente, o sea, cada que pasaban las horas o el tiempo, los minutos, las personas se iban volviendo más agresivas con ella. Podemos llamarlo así, aunque ella asumió toda la responsabilidad y dijo que no iba a decir nada, personas se atrevieron a tocar donde no deberían tocar. Entonces, el hombre sin límite se va volviendo malo, porque no hay una regla. Ella no puso reglas, ella simplemente dijo hagan lo que quieran, y algunos empezaron por algo suave, pero a medida que pasa el tiempo, el corazón de ellos se empezó a dañar y empezaron a probar cosas mucho más fuertes hasta volverse prácticamente violentos. Con la rosa, que el tallo tenía espinas, le rayaron su vientre. Así que esto pasó en la generación de Noé. La anarquía empezó a generar tal maldad que el corazón de todo hombre en todo momento, dijo Dios o dice la Biblia, era de continuo de mal. Ahora, entonces, cuando termina este tema del diluvio, por allá ya en el capítulo 9, en el versículo 5, algunos eruditos y teólogos dicen que allí nace el gobierno civil, ¿no? Entonces, vamos a Génesis capítulo 9, verso 5. Por su sangre vital ciertamente necesitaré una contabilidad de cada animal que mata a una persona. Lo demandaré. Y del hombre, del hermano de todo hombre, es decir, cualquiera que asesine, demandaré la vida del hombre. Cualquiera que derrame sangre de hombre ilegalmente por el hombre, o sea, el gobierno judicial, su sangre será derramada porque imagen de Dios hizo al hombre. Entonces, el objetivo, la vida, Dios empieza a colocarle valor a la vida y le dice aquí en la palabra, en el capítulo 9, que la vida es muy importante. ¿Y por qué es importante el derecho a la vida? Porque cada ser humano desde su concepción está hecho y diseñado a la imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice en el Salmo 139 que Dios forma en el vientre de la mamá al bebé que viene en camino y que luego ella va a dar a luz. Pero ese bebé está hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre está hecho y por eso la vida tiene un valor importante en nuestra sociedad y para Dios. Debe de tener un valor importante en nuestra sociedad porque es importante para Dios, porque fue hecho, o el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que a partir de este momento Dios toma la determinación de decirle al hombre, ustedes administren algo que se llama la justicia. Ya Dios no iba a tomar justicia, sino que el hombre le estaba diciendo, ustedes van a asumir la justicia sobre los hombres civiles. O sea, el gobierno civil es que los hombres asumen el hacer justicia, ¿no? Ahora, pero también tenemos que entender cuál es el propósito de la justicia de acuerdo a lo que Dios establece. Y el propósito de la justicia es castigar al que hace lo malo y proteger al que hace lo bueno. Esto implica proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Este es el objetivo del gobierno civil. Este es el propósito del gobierno civil. Esta es su jurisdicción. No tiene más. Cuando el gobierno civil empieza a tener una jurisdicción más amplia que esto que acabo de decir, es donde empiezan a haber problemas y vamos a verlos a través de la Biblia en esta tarde. Entonces nace el gobierno civil. El Nuevo Testamento también lo ratifica. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 13, verso 3 y 4, dice lo siguiente: porque las autoridades civiles no son motivo de temor para las personas del buen comportamiento, sino para los que hacen el mal. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Haz lo que es bueno y recibirás aprobación y elogio, porque Él es un siervo de Dios para siempre. Pero si te equivocas, deberías tener miedo, porque no por nada lleva la espada del verdugo. Él es siervo de Dios, un vengador que castiga al malhechor. Y el apóstol Pablo está ratificando que el deber del gobierno civil es proteger al bueno y castigar al malo, porque el gobierno civil es un siervo
de Dios. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y Pedro también dice algo similar. Primera de Pedro capítulo 2, verso 13 y 14. Someteos a la autoridad de toda institución humana por amor al Señor, para honrar su nombre, ya sea ante un rey como en una posición de poder o ante los gobernadores enviados por él, para castigar a los que obran mal y para alabar y animar a los que obran bien. Dios ratifica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento cuál es la jurisdicción o los parámetros para que el gobierno civil ejerza de manera clara, diáfana y haya libertad en una nación, en una sociedad y en un pueblo. Ahora, Mateo 26, 52. También Jesús lo ratifica y dice: vuelve a poner tu espada en su lugar, porque todos los que habitualmente sacan la espada, a espada mueren. Está prácticamente diciendo lo que dijo Dios en Génesis capítulo 9 a Noé. Entonces, había una tiranía. Nace Noé nuevamente y empieza a poblarse nuevamente la tierra, pero esta vez no se fueron a la anarquía como la vez anterior, ¿no? Donde el corazón del ser humano era de continuo de mal, sino que esta vez se fueron hacia la tiranía, a escoger un tirano, a que una persona los gobernara con una cantidad de leyes y normas que las hacía cumplir por la fuerza. Y recuerda que no es así Dios. Dios coloca a Adán y Eva y les dicen: este es el bien y este es el mal. Decidan ustedes. Dios no es un tirano que impone por la fuerza sus mandamientos. Dios nos da la libertad de hacer lo bueno, de elegir hacer lo bueno o hacer lo malo en el caso y obviamente las consecuencias del mismo. Pero un tirano sencillamente te hace obedecer las leyes por la fuerza. Y esto fue lo que ellos escogieron. Génesis capítulo 10, verso 8 y 10. Aquí aparece el primer tirano en la Biblia. Y dice: Cus fue también antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra, ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía: este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia con las ciudades de Babel, Erec, Acab y Calne. Babel. Nimrod empezó a acumular o a centralizar, llamémoslo de esta manera, el poder. Y dijo: construyamos una torre que llegue hasta Dios. Y no era que Dios, o no es que Dios esté en contra que lleguemos a Él. Pues de hecho envió a Jesucristo para que nosotros pudiésemos llegar a Él. El camino hacia el Padre es Jesús. Y nos lo envió para que nosotros pudiésemos llegar a Él. Pero ellos querían llegar al cielo a través de una torre. Y ese, en últimas, no era el problema. El problema fue que Nimrod empezó a centralizar el poder, y cuando esto pasa, entonces viene la esclavitud. Cuando hay un tirano, el tirano esclaviza al pueblo. Nimrod estaba concentrando el poder, y entonces es allí donde Dios interviene y confunde las lenguas con el fin de que se imposibilitara esta situación, de que ya no se pudiera centralizar todo el poder de la humanidad en un solo hombre, porque el corazón del hombre siempre va a tender a lo malo. Así que un tirano va a colocar muchas normas, y el que no las haga como yo digo, entonces te voy a forzar a hacerlo. Eso es lo que hace un tirano. Por la fuerza obliga a cumplir la ley, ¿no? Ahora, si nosotros miramos el Antiguo Testamento, vamos a encontrarnos que el ejemplo más amplio, o que nos deja ver bastante este tema de la tiranía, es Egipto, ¿no? Donde pasa algo importante, porque allí el modelo de Egipto son las pirámides, y esas pirámides dicen mucho de cómo funcionaba, ¿no? Un sistema piramidal donde quien estaba arriba a la cabeza era Faraón y el resto eran esclavos. Básicamente, Faraón era un dios, ¿no? Era considerado un dios, estaba en la cúspide, era un ídolo. Y esto tenía mucho que ver con lo que luego Dios establece como el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo de Israel y todos los que estaban bajo Faraón no tenían un dios por encima, sino que Faraón era su dios. En este caso, Egipto, el estado, Faraón, que representaba el estado, era
su Dios, a tal punto que cuando el pueblo de Israel estuvieron en el desierto, un día se acordaron que en Egipto comían gratis. Y más adelante vamos a hablar un poquito de esto, pero porque el tirano les daba todo gratis, pero ¿cuál era el costo? El costo era esclavitud, ¿no? Faraón era el ídolo, era el dios y por tanto esclavizaba todo lo que estuviese por debajo de la pirámide. Pero Dios levanta un libertador. Dios llama a Moisés y Moisés estaba tal vez en la parte más baja de la pirámide porque para los egipcios el ser pastor de ovejas era el trabajo más degradante que había. No había trabajo que estuviera en la escala en el menor lugar que el ser pastor de ovejas. Entonces Dios llama a Moisés de allá, detrás de las ovejas llamó a Moisés para que fuese un libertador, para que se convirtiera en lo que Dios nos deja ver en su palabra como un gobernante siervo o un líder siervo, ¿no? Y llevar a este pueblo, sacarlo de la tiranía para llevarlo a vivir de acuerdo a su diseño, para llevar al pueblo de Dios a vivir de acuerdo al modelo que Dios quería que vivieran. Pero pasó algo, y es que Moisés llevó el pueblo al desierto, pero empezó a gobernar de manera piramidal, igual que en Egipto. ¿Por qué? Aunque Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, era un siervo de Dios, era un buen hombre, tenía comunión con Dios, empezó a gobernar de manera egipcia. ¿Por qué? Porque Moisés había sido educado en Egipto. Moisés había aprendido, él fue criado en el palacio del rey. La hija lo llevó al palacio y él allá fue educado. De hecho, el objetivo o el plan que tenían con Moisés era volverlo el próximo faraón. Así que él estaba siendo educado para ser el próximo faraón de Egipto. Pero cuando él sale al desierto a llevar al pueblo, quiso, tal vez con su mejor intención, gobernar, pero empezó a hacerlo a la manera egipcia. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 18, porque cuando él lo está haciendo, le empieza a gobernar el pueblo, un gobierno de un siervo de Dios que era Moisés, un líder siervo. Yetro llega a su casa con su esposa, con sus hijos que él había dejado y llega a visitarlo. Y cuando Yetro se levanta al siguiente día, ve una cola inmensa de gente que iba a consultar a Moisés, y Moisés se sentaba desde la mañana hasta la noche a solucionarle a la gente las situaciones. Moisés iba ante Dios, le preguntaba y les decía a la gente qué hacer. No, Moisés se ha vuelto el intermediario entre Dios y los hombres, se ha vuelto en cierta manera para ellos a quien iban, no consultaban a Dios, consultaban a Moisés. Y Jetro vio esto, se había centralizado en él, le dijo no es así como es bueno hacerlo. Y Jetro le da el consejo de qué hacer, de cómo descentralizar el poder. Esto está en el capítulo 18, y empezar a delegar funciones. Y él le dice, bueno, que Dios te guíe, pero este es mi consejo. Y obviamente Moisés toma el consejo de su siervo Jetro. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 18, verso 13. Dice: al día siguiente Moisés se sentó a juzgar las disputas del pueblo que tenían entre sí, y el pueblo estuvo alrededor de Moisés desde el amanecer hasta el anochecer. Ahora, 2 capítulos más adelante aparecen los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, de Éxodo capítulo 18 y de el consejo de Jetro, su suegro, Moisés crea la República Hebrea. En otras palabras, a descentralizar realmente el poder. Y aparecen los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20 aparecen los 10 mandamientos, que son totalmente gubernamentales. De ahí se desencadena la constitución civil del pueblo de Israel, de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque estos 10 mandamientos Dios los establece para proteger, ¿no? El gobierno, dijimos que estaba para proteger al bueno y castigar al malo, pero cuando miramos los 10 mandamientos están diseñados sabiamente por un Dios sabio y amoroso para proteger. ¿Cómo así? La Biblia dice, uno de los mandamientos es no robar. ¿Qué está protegiendo? La propiedad privada. Otro de los mandamientos dice no matarás o no asesinarás. ¿Qué está protegiendo? La vida.
También dice el 9º mandamiento que no darás falso testimonio contra tu prójimo. Está protegiendo la vida. ¿Por qué? Porque en Israel, para que hubiese un juicio, tenían que ir testigos. Y si un testigo iba y decía una mentira, la vida de la persona estaba en juego, ¿no? Y el primer mandamiento, que no tendrás dioses ajenos delante de mí, está protegiendo la libertad, ¿no? De que no caigamos en una tiranía, de que no haya un Dios en medio de nosotros y el Dios verdadero, como pasaba en Egipto. Iban ¿a quién? A Faraón. Faraón les daba todo gratis, así que todos se lo pedían a Faraón y no se lo pedían a Dios. Entonces, ese primer mandamiento nos libra a nosotros de ser esclavizados, protege la libertad, ¿no? Ahora, luego de esto entonces hay unos 400 años del gobierno de Dios, que es el tiempo de los jueces, ¿no? Dios gobernaba a cada persona. En el libro de Jueces aparece como 3 veces que cada quien hacía lo que bien le parecía. No había un gobierno externo, había un gobierno interno. En el tiempo de los jueces, ellos no vivieron una tiranía dentro de su propio pueblo como tal, pero lo que sí pasaba era que, como cada quien hacía lo que bien le pareciera, hacer lo bueno, ¿no? Pero llegaba el punto en que dejaban a Dios, ¿no? Porque hacer lo que bien les parecía era que Dios fuera el soberano, o sea, Dios me guiaba a qué era lo bueno y qué era lo malo, ¿no? Dios era quien les decía que era lo bueno y que era lo malo, pero llegaba un punto en que ellos dejaban que la maldad llegara a su corazón y se apartaba de Dios. Y cuando esto pasaba, cuando ellos se apartaban de Dios, entonces podemos ver en este relato bíblico de los jueces, o que llegaba un pueblo o una nación externa y los sometía, o sea, caían en una tiranía, o sencillamente se volvían una población violenta, porque hay historias bien fuertes en el libro de los jueces. Se volvían violentos. ¿Por qué? Porque venía la anarquía. Mientras Dios los gobernaba, ellos vivían en libertad, en prosperidad. La vida tenía valor. Ellos tenían la propiedad privada, podían disfrutar de lo producido de su trabajo. Tenían libertad en realidad, pero cuando se empezaban a apartar de Dios y la maldad empezaba a llenar sus corazones, entonces venía un pueblo y los esclavizaba, o sencillamente se volvían violentos, injustos y crueles. Y este nunca ha sido el deseo de Dios. Entonces, ahora, cuando pasamos a Samuel, terminan los jueces y pasamos a Samuel en el capítulo 8, primer libro de Samuel, capítulo 8, vamos a encontrar un relato que no se aleja de nuestra actualidad. Y quiero que prestemos atención. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 8, versos del 1 al 3. Y sucedió que cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito fue Joel y el nombre de su segundo Abías. Juzgaban en Beerseba. Sin embargo, sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que se desviaron en busca de ganancias deshonestas. Ellos estaban ejerciendo el gobierno civil en ese momento. ¿Y qué hicieron? Se fueron en busca de ganancias deshonestas. Aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. Se asemeja bastante a nuestra realidad actual. Los ancianos del pueblo vieron esto, que quienes estaban ejerciendo el gobierno civil como jueces se habían desviado de la verdad, habían dejado a Dios y se habían ido tras sus propios intereses. Así que los ancianos vieron a otras naciones y dijeron, las otras naciones tienen rey. Nosotros, ¿por qué no podemos tener un rey que nos gobierne para que esto que está pasando no pase? Samuel se sintió muy triste y fue y oró a Dios, a diferencia del pueblo. El pueblo que miró modelos humanos, fue y miró a otros pueblos y dijeron, la vida con el rey parece mejor. En Egipto tenían rey y todo era gratis, me parecía mejor. La vida con un rey parece mejor, la vida con un rey la necesitamos. Y Samuel va y busca a Dios y le dice, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Dios le dice, bueno, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. El pueblo empezó a pedir un intermediario entre él y el pueblo. El pueblo empezó a pedir un intermediario entre ellos mismos y Dios, un rey. Entonces ya no iban a pedirle casa a Dios, sino al rey. Ya no iban a pedirle comida a Dios, sino al rey. Ya no iban a
a pedirle a Dios, sino que iban a empezar a pedirle a un rey. Y obviamente cuando vino un rey y empezó la monarquía, inmediatamente inició un tiempo de tiranía para el pueblo de Israel. Pero Dios es bueno. Esto me gusta de Dios porque Dios siempre le advierte a su pueblo, le habla a su pueblo y lo llama a decirle qué va a pasar. Así que Samuel le dice, bueno, ustedes piden rey, pero esto va a pasar si tienen un rey, ¿no? Estas son las consecuencias y esto es lo que va a pasar. En 1 Samuel capítulo 8, el verso 10, Samuel empieza a decirle lo que Dios le dijo que pasaría cuando viniera una tiranía. Y esto fue lo que pasó. Entonces Samuel contó todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía rey. Dijo, estos serán los caminos del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los asignará a sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Los nombrará para sí, para que sean comandantes de miles y más de 50, y algunos para que laven y recojan su cosecha y para hacer sus implementos de guerra y equipo para sus carros. Tomará a tus hijas para que sean perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de tus campos, de tus viñas y de tus olivares, y se los dará a sus siervos. Tomará la 10ª parte de tu grano y de tus viñas, y se las dará a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a los siervos y siervas, a tus mejores jóvenes y a tus asnos, y los usará para su trabajo. Tomará la 10ª parte de vuestros rebaños, y vosotros seréis sus siervos. Entonces clamarán en ese día a causa de su rey que han elegido para ustedes, pero el Señor no les responderá en ese día, porque lo han rechazado como rey. Ellos rechazaron a Dios como rey, y al rechazarlo como rey, escogieron a un hombre en medio de ellos, o sea, a un rey entre Dios y el pueblo. Al rechazar a Dios, en realidad lo que hicieron fue escoger una tiranía, y Dios se los estaba diciendo. Y Dios les estaba diciendo cómo iba a operar esta tiranía. Y la manera en cómo lo describe aquí es que una manera de esclavizar un pueblo o una comunidad es a través de los impuestos. Ellos no podían disfrutar de todo lo producido de su trabajo porque la mayoría iba a dar a las arcas del Estado, o en este caso de la monarquía. Y esto no es muy lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios es que el gobierno se limite ¿a qué? A castigar al malo y a proteger al que hace lo bueno. Cuando esto pasa, pues obviamente el Estado o el gobierno necesita sostenerse y hay unos impuestos, pero no son tan altos porque esa es su única función. Pero cuando empezamos a delegarle más funciones al gobierno, ¿no? Entonces él necesita más dinero para pagar más personas que administren ese nuevo ministerio que se abre, ¿no? Porque ellos empezamos a mirar otra nación y decimos, en tal lugar la educación es gratis, y empezamos a decirle al gobierno, necesitamos educación gratis. Entonces el gobierno que dice, ok, vamos a darle educación gratis, para eso necesitamos recoger más impuestos y contratar una planta administrativa para que se encargue de esta área de educación. Y entonces ¿eso qué hace? Eso requiere que haya más impuestos, las personas se van a trabajar para el gobierno del Estado y hay menos personas produciendo, porque esas personas van a devengar del producido del pueblo. Y así sucesivamente, y así vamos aumentando, ¿no? Cada derecho que empezamos a exigir va aumentando impuestos y va aumentando lo que conocemos como burocracia. Y así los impuestos cada vez son más altos y es la manera en que el Estado esclaviza. Entonces cuando el Estado ya tiene todo esto, tiene la educación, empieza a gobernar la familia, empieza a gobernar todo, entonces empieza a ser tirano porque él es el que define qué es lo bueno y qué es lo malo para cada una de esas áreas. El Estado no es el encargado de proveer bienestar a la gente. Esa no es función del Estado. El Estado está para proteger al que hace lo bueno y para castigar al que hace lo malo, para garantizar lo que debe garantizar el gobierno, la libertad, la vida y la propiedad privada. Esto lo garantiza a través de castigar
al que hace lo malo y proteger al bueno. Entonces, le damos al Estado funciones que no le corresponde y por tanto esto esclaviza. Empezamos a pedirle al Estado y no a Dios. Entonces, cuando empezamos a pedirle al Estado y no a Dios, ¿quién es nuestro Dios? Es la pregunta. Ahí nos surge la pregunta, cuando estamos dependientes del Estado, cuando estamos esperanzados en que Él nos dé bienestar, el Estado nos dé bienestar, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es la fuente de nuestro bienestar? Eso define quién es nuestro Dios, ¿verdad? Así que incumplimos el primer mandamiento, no pondrás dioses delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ponemos al Estado y a Dios detrás del Estado. Ya, el objetivo de Dios es que Dios es soberano, reina sobre el hombre y el hombre administra en las instituciones. ¿En cuáles? En la familia, en la iglesia, en el gobierno civil y en las asociaciones voluntarias. Allí el hombre se mueve guiado por Dios. Pero cuando nosotros decidimos colocar un rey, colocar al Estado en medio, entonces Dios, y después de Dios colocamos al Estado y el Estado gobierna al hombre y sobre eso entonces el hombre es que puede tener familia, iglesia y asociaciones voluntarias, porque ya no es el hombre quien escoge lo bueno y lo malo a través de la ley moral de Dios. Entonces el gobierno civil le dice al hombre qué hacer con la familia, con la iglesia y con las asociaciones voluntarias. Entonces, igual Dios sabía el corazón del hombre. Y en Deuteronomio capítulo 17 él dijo, por si en algún momento ustedes llegan a tener un rey, esta va a ser mi norma. Le dio 4 consejos. Dentro de esos 4 consejos hubo uno muy importante. Y el consejo importante allí es que a ese rey escribirá una copia de la ley y la leerá todos los días. Deuteronomio 17, 18 dice, y sucederá que cuando se siente en el trono de su reino, él mismo escribirá una copia de esta ley en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas y estará con él y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer y a adorar al Señor su Dios con reverencia, llena de temor y profundo respeto, obedeciendo cuidadosamente, guardando principalmente en sus pensamientos y haciendo activamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Lo que Dios le estaba diciendo es que si iban a tener un rey, que el rey no fuera el soberano, sino que la ley estuviese por encima del rey. Porque cuando el rey está por encima de la ley, hay tiranía. Pero cuando la ley está por encima del rey, entonces hay una monarquía constitucional, ¿no? La ley rige al rey. Y esto es a lo que debemos, en otras palabras, apuntar cada uno de nosotros, a una república, a lo que conocemos como una república. ¿Qué es esto? Y es el gobierno de la ley. La ley debe gobernar a todas las personas que están de allí para abajo. ¿Cuál ley? Bueno, el objetivo, digámoslo de esta manera, o el ideal sería la ley de Dios, pero entre más cerca esté una constitución de una nación a la ley de Dios, entonces va a estar más cerca al gobierno de Dios. Entonces, una república no es otra cosa que la ley gobierna. Es el gobierno de la ley por encima de las demás personas e instituciones. Y a eso es a lo que nosotros debemos dirigirnos, y ese es el pensamiento que debemos de empezar a meditar en nuestro corazón, porque los versículos que te he estado leyendo y lo que está hablando es para que lo meditemos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos más profundos. El Estado no puede ser soberano, porque entonces si el Estado es soberano se convierte en un Dios. Y el hombre, la familia, la iglesia, las asociaciones vienen a ser gobernadas por el Estado y por sus leyes y no realmente por Dios y su ley. Palabra república nos puede llevar a nosotros a pensar en Platón, ¿verdad? Pero en realidad la primera república fue la república en el tiempo de Moisés. Dios establece una república en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo era guiado por Dios a través de las leyes morales de Dios, ¿no? Y Moisés era un juez. En la historia vemos que esto obviamente fue cambiando en muchos aspectos y vemos cómo
ya muchos años atrás, la primera nación fundada bajo los principios de libertad fue Estados Unidos. Para esa época no habían naciones realmente libres. La mayoría, por no decir todas, estaban lideradas o gobernadas por un tirano. Y si quieres aprender más un poquito de esto, puedes devolverte unos videos atrás y vas a encontrar una biografía, la de William Penn, ¿no? Quien fundó Pensilvania, y con todos estos principios de libertad empezaron a fundar Estados Unidos. Obviamente no estoy diciendo con esto que hoy esta nación sea el ejemplo, pero en un inicio fue fundada con estos principios. Así que meditemos, pensemos y miremos cómo a través de la historia la anarquía y la tiranía han dado no muy buenos resultados, mientras que el gobierno de Dios, donde nos sometemos voluntariamente a su ley moral, realmente llevó al pueblo a la prosperidad en todos los aspectos de sus vidas. Quisiera que orásemos en esta tarde y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos siga hablando y que nos lleve a reflexionar frente a esta posición bíblica, frente al gobierno, ¿no? Padre, te pedimos que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón y nos ayude a discernir los tiempos, a discernir las actitudes y pensamientos que necesitamos tener, oh Dios, de acuerdo a tu verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir de acuerdo a tu palabra. Trae revelación a nuestra vida y llénanos de ti, Señor. Queremos sujetarnos a tu gobierno, Señor, de manera personal, oh Dios. Queremos sujetarnos a tu gobierno, Dios Todopoderoso, Señor. Necesitamos, Señor, ser guiados por ti. Hoy te reconocemos como un Dios soberano sobre nuestra vida. Tú eres nuestra fuente del bien y del mal, Señor, y a ti iremos, Padre bueno, Señor, a tu ley, a tu palabra, Señor, para poder vivir en completa libertad. Padre, no queremos vivir, Padre, en caos, Padre precioso, en una tiranía, Señor, sino que queremos vivir, Señor, en completa libertad para nuestra vida, Señor, aplicar los principios bíblicos en cada área de nuestra vida. Guíanos, Señor, y ayúdanos, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, gracias por quedarte hasta el final. Y bueno, que Dios nos guíe, nos dirija y siga hablando a nuestro corazón. Dios te bendiga.